Solo si quieren me confirman si pueden ver eh, el PowerPoint, que eso es lo que estoy compartiendo. Si se puede ver, estamos listos. Sí, sí se ve correctamente. Igual le pedimos a nuestros participantes. Acá por medio del chat nos están diciendo que sí, se ve súper bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Saidi, y bueno, el equipo de Yo Me Uno definitivamente y Backdomatic, porque esta oportunidad es muy importante, tanto obviamente para las organizaciones como para nosotros como firma Next Fundraising, que nuestro objetivo es apoyar a organizaciones del tercer sector para que puedan desarrollar sus planes de captación de fondos, sus planes de marketing, comunicaciones. Entonces, esta es una alianza que para nosotros es muy importante y agradecemos a Credomatic, a Yo Me Uno y obviamente a la Gerencia de Sostenibilidad por esto. Entonces, muchísimas gracias. Y para comenzar, bueno, como decía Sairi, este primer webinar es cómo diseñar campañas exitosas. Y en este de cómo diseñar campañas exitosas, pues bueno, vamos a comenzar diciendo que es una campaña de marketing social, algo que creo que todos los que están acá pues conocemos, lo hemos hecho en algún momento, pero es importante que también obviamente recordemos que es una estrategia del marketing que busca posicionar y recaudar fondos para una causa social medioambiental. Entonces es importante que nosotros sepamos de qué esto es. Claro, nosotros algunos ya estudiamos algunas carreras comerciales, por ejemplo, como marketing, como dirección de empresas, y hablamos de las campañas de marketing. Es lo mismo, nada más que ya no estamos haciendo un producto de consumo masivo, sino que estamos haciendo una causa social o un producto social, por decir, pero los principios son los mismos. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta, que digamos, bueno, vamos a aplicar lo que aprendimos en la universidad, en nuestra carrera, que no eran nada sociales, con lo que estamos haciendo ahora. Entonces eso es importante. ¿Y qué es lo que hace una campaña? Pues se posiciona un programa social en específico, específicamente, o algún proyecto, algún programa, alguna iniciativa. Se ofrecen diferentes opciones y medios de donación. Eso es importante porque vamos a ver también que las campañas se dividen en lo que son campañas de posicionamiento y campañas de captación de fondos. Eso lo vamos a ver. Se utilizan diferentes medios de comunicación para atraer a los donantes. También lo vamos a ver durante toda la presentación del webinar del día de hoy. Se enfatiza en la donación masiva en línea, que es importante, y más en este momento que estamos, de que todo se está digitalizando de una manera más rápida. En el tema del COVID-19, pues ya sabemos que ahora todo lo digital es lo que está en auge y lo que debemos nosotros de entrar de una manera mucho más rápida. También se enfocan esfuerzos en grandes donantes individuales y corporativos. También vamos a ver cómo identificar también un poco el tema de los grandes donantes, que grandes donantes, por ejemplo, son las personas que han logrado adquirir riquezas a nivel de su vida, por ejemplo, con sus empresas, pero que también ellos en su forma individual como personas pueden ser grandes donantes e incluso pues muchos de ellos podrían hasta ser parte de nuestra junta directiva, de un comité asesor, de diferentes forma que nosotros tengamos para poder captar estas personas. Y también se puede crear un fondo de inversor social para ahorros o cubrir gastos operativos. Y ahora en este momento que estamos para también el tema de gastos inesperados. Entonces también cuando hagamos una campaña de marketing social podemos incluso decir, bueno, parte de esto se va a ir para un fondo de emergencia si vuelve a ocurrir algo como el COVID-19, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta ahora, que según muchas conversaciones y muchos estudios que estamos teniendo en este año, muchas de las organizaciones no estaban preparadas o no estábamos preparados para una crisis de esta magnitud, una crisis de que se cerrara la comunicación presencial, de que se cerrara en el tema de los proyectos. Entonces podemos ya crear fondos específicamente en campañas para poder mitigar este tipo de crisis que se puedan suscitar en el futuro. Entonces, eso es una campaña de marketing social. ¿Y cuáles son las ventajas de la campaña específicamente o de hacer una campaña? Primero, que posiciona la problemática poco conocida a nuevas audiencias, porque eso es lo que queremos hacer. Incluso cuando lo hacemos por medio de redes sociales, ustedes saben que se segmenta, ¿no? Y como se segmenta, se podemos llegar a audiencias que no conocían lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo bueno en la segmentación. Amplía nuestro movimiento social porque obviamente nos hace más conocidos, entonces amplía lo que hacemos. Nos posiciona como expertos y referentes, eso también es importante. Cuando hacemos una campaña en un tema específico de la organización, pues quiere decir que somos expertos en ese tema, que por eso le estamos haciendo esa campaña. Entonces, eso también nos sirve de posicionamiento.
Incrementa mi base de donantes recurrentes y mensuales, que esos son los donantes que, por ejemplo, yo puedo ir a pedir una donación todos los meses, ¿no? Un tema de poder tener estos individuos, incluso empresas, de que puedan decir, bueno, yo dono mensualmente, yo dono cada quincena, yo dono cada semana, dependientemente. Entonces, una campaña puede incrementar la base de datos de donantes. También genera nuevos donantes mayores. Eso es lo que veníamos hablando de los donantes individuales también. Cuando hacemos una campaña podemos generar que personas millonarias o familias en su tema también puede ser así, de que donen específicamente. Esa es otra de las ventajas de la campaña. Y logra donaciones no restringidas. Eso es importante. ¿Qué significa no restringida? Para todo lo que estamos en el ambiente del tercer sector y hemos aplicado a fondos, sabemos que muchos de los fondos o los fondos pueden ser restringidos y no restringidos. Los restringidos son los que nosotros tenemos que ejecutarlo exactamente para lo que dijimos, por ejemplo, o para lo que pedimos que es un proyecto específico. Si vamos a tener un proyecto específico y pedimos para ese proyecto, tenemos que ejecutarlo. Está bien, pero las campañas normalmente nos dan la ventaja de que las donaciones son no restringidas. ¿Qué quiere decir? Que las podemos utilizar para operaciones, la podemos utilizar para salarios, la podemos utilizar para cualquier cosa que la empresa necesite o que la organización necesite en ese momento. Esa es una ventaja también de la campaña. Cubre gastos administrativos, que va desde este tema también, que como son donaciones no restringidas, cubre gastos administrativos. Puede generar un fondo de ahorro para crecimiento o emergencia, lo que hablamos en la diapositiva pasada, y acelera los procesos de posicionamiento y gestión de fondos. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque como lo tiramos en una campaña, pues el proceso de posicionamiento y gestión de fondos, pues van surgiendo de una manera más rápida. ¿Y a quiénes va dirigida una campaña? Es importante también cuando nosotros hagamos una campaña tener claro cuál es el público meta. Eso es como le digo, cualquier mercadólogo les puede decir, el público meta es sumamente importante. Entonces, podemos hablar de mujeres empresarias y profesionistas. ¿Por qué solo mujeres? Sí, porque puede ser que nuestro programa sea dirigido solamente a mujeres empresarias o a profesionistas o profesionales, dependiendo del país que estemos, que pueden ser médicos, abogados, arquitectos, ingenieros específicamente, o pueden ir directamente a dueños de grandes, medianas y pequeñas empresas, o solamente pequeñas empresas, o solamente medianas empresas. O sea, uno va a definir jóvenes profesionales, por ejemplo, en el tema demográfico, podemos decir, no, solamente entre los 20 y los 40, a esto nos vamos a dirigir. Y eso cuando lo segmentamos, ¿no? Grupos filantrópicos locales también puede ser otro. Donantes actuales, eso es importante. Cuando ya hemos nosotros hecho campaña, puede decir, bueno, esta va para los donantes que tenemos ahora porque queremos que incrementen la donación. O para pasados, o para amigos de la organización. Ya no es para nadie extraño, ¿no? Sino que para gente que ya conoce lo que hacemos e incluso cuando definimos a quiénes va dirigidos, podemos decir de qué tipo va a ser nuestra campaña. Colegios de profesionales, por ejemplo, ciudadanos en el exterior. Es importante, por ejemplo, si trabajamos con la diáspora de cualquiera de los países que está en algún otro país, entonces es importante definir lo que también va para ellos y podemos hacer una campaña nostálgica, por ejemplo. Una campaña que diga, bueno, dona y apoya para que en tu país mejore las condiciones de cierto proyecto que estamos llevando a cabo. Cámaras de comercio, asociaciones industriales, iglesias y feligreses también puede hacer una campaña dirigida para ellos. Algunas organizaciones basadas en la fe también que están aquí, me imagino, presentes y medios de comunicación. Esto para darles un ejemplo de algunos de los públicos meta de que puede ir dirigida una campaña. Pueden haber muchos más, pueden haber más específicos específicamente de lo que ustedes están haciendo. Y las campañas son multimediáticas. Esto es sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Que se pueden hacer por muchos medios. Mediante mensajes normales de texto, WhatsApp, el website, los medios de comunicación digitales, publicación en Internet, eventos virtuales, que ahora pues lo estamos haciendo muchísimo, llamadas de agradecimiento, redes sociales, el correo postal, que también es utilizado todavía. Entonces no es que lo vamos a dejar, por eso es multimediático, porque utilizamos lo digital, lo actual, pero también no dejamos de hacer llamadas, de utilizar el correo postal, definitivamente el correo electrónico, citas telefónicas y utilizar líderes de campaña, que eso ya lo vamos a ver al final de la presentación, vamos a hablar un poco de qué son líderes de la campaña. Entonces aquí es como nosotros somos las campañas que son multimediáticas. Y lo importante también es qué queremos lograr con una campaña. Como les decía, las campañas normalmente
tienen dos fases que es, primero posicionarnos, porque tenemos que posicionarnos como expertos, tenemos que la gente nos conozca, generar incidencia ciudadana, generar información, educación y conciencia. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a una etapa 2 y a captar fondos, que ya es un movimiento, ya es participación, donación. A veces ocurre, no quiero llamar tanto error, porque puede ser también depende de la estrategia, pero a veces ocurre que la primera campaña que hacemos es para pedir plata, es para pedir fondos. Entonces ahí es como que puede ser que no generamos tanto impacto. ¿Por qué? Porque vamos a pedir plata y no nos conocen. Entonces, dentro de una campaña, incluso de captación de fondos, tenemos que tener un tiempo, ya sea una semana, 2 semanas, de incidencia del tema de posicionamiento, posicionarnos, conozcan, y ya cuando nos conocen, vamos a pedir ya acción, que es el tema de los fondos. Entonces yo creo que también eso es importante de poder tener en cuenta cuando hacemos nosotros una campaña. Y bueno, ahora viene mi socio Alejandro, vamos a estar así en la presentación para que ustedes también vayan conociendo eso, que nos vamos a estar moviendo entre uno y otro para la presentación. Entonces ahora dejo a Alejandro con lo siguiente. Muchas gracias, Leonardo, y muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos de nuevo. Y bueno, yo voy a tocar ahorita el tema de la diferencia entre una campaña de posicionamiento y una campaña de recaudación de fondos, que son las dos fases que vamos a presentar, ¿no? En la campaña de posicionamiento, el fin que tenemos de la campaña de posicionamiento pues es informar sobre una problemática y posiblemente una problemática pues poco conocida para nuestras audiencias. Vamos a presentar soluciones, es decir, soluciones de de la problemática que nosotros estamos interviniendo, y no solamente el problema en sí, sino cuáles son las soluciones, las estrategias que presenta nuestra organización para aminorar o disminuir un problema latente en nuestras comunidades. Vamos a comunicar resultados, esos resultados alcanzados en los años anteriores, y el impacto que queremos alcanzar en los próximos años, ¿no? Y es muy importante mostrar también historias de éxito que sean concretas, que sean reales y que conecten con el corazón y la mente de las personas. Vamos a presentar datos estadísticos oficiales para contrastar, es decir, datos oficiales que nos den de alguna manera credibilidad al trabajo que estamos llevando a cabo en nuestro modelo de intervención, en nuestros programas. Presentar historias de éxito para sensibilizar, eso es muy importante, que las personas se conecten con este elemento humano de una campaña. Vamos a ofrecer datos interesantes y curiosos para entretener y enganchar, ¿sí? No solamente vamos a presentar, digamos, la metodología de los programas, el impacto, los resultados que se están llevando a cabo, sino aspectos mucho más humanos. A eso nos referimos con datos interesantes y curiosos. Por ejemplo, entrevistas cortas con los beneficiarios o los líderes comunitarios de los programas, para que hablen de viva voz, ¿no? Esa experiencia de cambio que ellos están viviendo en sus comunidades, ¿no? Y este es un elemento que conecta más con las personas y vuelve todavía más interesante, más atractivo el contenido de una campaña, ¿no? También podemos presentar infografías con datos o procesos interesantes de cómo estamos llevando la intervención en las comunidades donde operamos. También en la parte de posicionamiento vamos a agradecer al público el apoyo de ciertos socios o donantes que ya se sumaron a la campaña, esos socios o esos actores claves que ya están apoyando el programa. Los vamos a mencionar porque eso también genera confianza, credibilidad, de que en este programa no lo estamos interviniendo solos, sino que hay otros aliados estratégicos que nos acompañan en el proceso. Y las campañas de posicionamiento pues comunican esperanza, positivismo, motiva el involucramiento con la causa y sobre todo se enfoca mucho en generar transformación, en expresar que estamos transformando comunidades de manera positiva, que estamos generando resiliencia, que estamos empoderando a las comunidades. Ese sentido de cambio, de transformación, de desarrollo, es muy importante ponerlo en las campañas de posicionamiento y no solamente mostrar la parte negativa, dramática, triste, sino que enfocarnos muy fuerte en la transformación o en el impacto que estamos generando en las comunidades. Y cuando hablamos de la segunda fase, que es la campaña de captación de fondos, prácticamente tiene el mismo sentido, ¿no? De generar esa transformación, cambio, explicar lo que hace el programa, pero aquí la gran diferencia es que vamos a utilizar palabras claves, como por ejemplo, dona hoy, dona ahora,
este es el momento de hacer el cambio, ¿no? De hacer una transformación. Y esas palabras va a permitir que vamos a invitar a las personas a que hagan un donativo. Entonces, prácticamente, no me quiero detener en la parte de captación de fondos, pero aquí la gran diferencia es que vamos a solicitar el donativo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Aquí ya vamos a sugerirle a la persona que haga una donación, que tenemos varias opciones para hacer la donación o varias maneras de hacer la donación. Vamos a guiar a la persona a que finalmente haga un donativo. Pero es muy importante invertir tiempo, recursos en un buen posicionamiento, porque eso nos va a asegurar que la captación de fondos sea exitosa más adelante, ¿no? Entonces, vamos a evaluar el posicionamiento. Es muy importante evaluar el posicionamiento y la recaudación de fondos en una campaña, y podemos tener indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para evaluar ese posicionamiento y esa recaudación de fondos. Entonces, en la fase de la campaña de posicionamiento, pues podemos tener indicadores cuantitativos que nos pueden ayudar a evaluar la interacción que las personas tienen en mi sitio web, en mis redes sociales, cómo las personas se van sumando a ese movimiento social que se llama una campaña, ¿no? Entonces ahí podemos evaluar aspectos como el número de likes, el número de visitas a nuestro sitio web, el número de seguidores que tenemos en las redes sociales, el tiempo de visita que las personas están en el sitio web de la campaña, de qué zonas geográficas vienen las personas que visitan nuestro sitio web, nuestra presencia en los medios de comunicación, es decir, cuál es el rating, el número de radioescuchas, de televidentes, de lectores que nos siguen a través de los medios de comunicación en una entrevista o en una publicación. Esos son algunos ejemplos de indicadores cuantitativos. Y cuando hablamos de indicadores cualitativos, pues tiene que ver más con la manera en que las personas entienden o perciben nuestra campaña o el contenido de nuestra campaña. Y normalmente esto se hace a través de estudios de mercado, ¿no? Porque son aspectos mucho más subjetivos. Y se utilizan muchísimo los grupos focales, que nosotros creemos que es la mejor herramienta para poder medir esos aspectos cualitativos de cómo nuestra marca está generando incidencia y está posicionando lo que hace la organización en ciertos sectores sociales con capacidad de donación. Y cuando hablamos de indicadores cuantitativos y cualitativos en la fase de recaudación de fondos, pues tiene que ver más con aspectos monetarios, ¿no? Por ejemplo, indicadores cuantitativos de recaudación de fondos son, por ejemplo, los montos de donaciones en línea únicas que hemos recibido, es decir, esas donaciones que se hacen una sola vez. También podemos evaluar las donaciones recurrentes, esos donantes mensuales que tenemos a través de vía tarjeta de crédito o débito, que nos facilita la plataforma Yo Me Uno de Bacredomatic, transferencias bancarias, ¿sí? Normalmente con grandes donantes, posiblemente no queremos que nos donen en línea, no queremos que sea ese donante recurrente mensual. Un gran donante que puede ser una empresa, el dueño de una empresa, el familiar del dueño de una empresa, posiblemente queremos que nos haga una transferencia bancaria porque va a ser un donativo mucho mayor. También podemos evaluar, por ejemplo, el número de citas versus las donaciones recibidas, es decir, cuántas citas hemos tenido y de esas citas cuánto hemos recaudado, sobre todo porque las citas van enfocado a recaudar fondos con grandes donantes corporativos como individuales. Y en la parte de indicadores cualitativos, en la fase de la campaña de captación de fondos, pues evaluamos aspectos, por ejemplo, cuántos nuevos aliados estratégicos ha traído la organización a través de la campaña, cuántos nuevos actores claves se han sumado a nuestro movimiento social. Y también a cuántas nuevas redes multisectoriales nos hemos integrado gracias a que la campaña nos ha abierto puertas, tal vez con el tercer sector, con el gobierno, con la cooperación internacional, y eso nos ha permitido trabajar en red nuestro modelo de intervención. Y sobre la temporalidad de las campañas, es muy importante poder hacer este tipo de criterio de evaluación, ¿no? Si nosotros vamos a vender en una campaña, posicionar en una campaña un programa que le llamamos programa social streaming, ¿no? Tiene que estar enfocado en un programa que las personas lo puedan entender y sea de fácil asimilación y que las personas fácilmente puedan conectarse y generen empatía con ese programa. Entonces, digamos que tenemos dos opciones o dos tipos de programas para que ustedes analicen cuál de todos los programas que ustedes tienen es el más idóneo
para posicionar y vender en una campaña. La opción A es que posiblemente nuestro programa tenga una temática muy popular en la agenda pública o en la agenda de los medios. Por ejemplo, los programas que se enfocan en niñez, en juventud, en empoderamiento de jóvenes, ahora, hoy en día en temas de prevención de enfermedades como el COVID o otras enfermedades, ¿no? Son programas que son muy latentes, que están en la agenda pública, mediática, y por lo tanto va a ser más fácil de posicionarlos y posiblemente de recaudar fondos, ¿no? En este caso, nosotros sugerimos que se haga una campaña de posicionamiento inicial que no dure más de 2 meses, que sea una campaña corta de puro posicionamiento donde no vamos a solicitar fondos, pero que en poco tiempo, máximo 2 meses, posicionemos una causa que aunque sea poco conocida, pero si la temática es muy popular en la agenda pública, las personas rápidamente se van a conectar con la causa. Y luego podemos hacer una primera campaña de recaudación de fondos, sí, que también dure máximo 2 meses, porque va a ser rápido. Las personas rápidamente van a hacer el donativo porque ya recibieron información de la campaña de posicionamiento y porque es un tema de fácil asimilación. Podemos descansar 1 mes para no saturar a las personas de tanto contenido y lanzamos una segunda campaña de posicionamiento con la misma temática para el mismo programa social, ¿no? Y esta campaña 2 posiblemente solamente dure 1 mes porque ya nos posicionamos previamente en la campaña de posicionamiento 1 con 2 meses, ¿no? Entonces la segunda tiene que ser mucho más corta. Y la campaña de recaudación de fondos 2, la segunda, pues puede durar también máximo unos 2 meses porque ya hay un buen posicionamiento y va a ser más rápido que las personas donen. Entonces digamos que tenemos una campaña que se puede llevar a cabo en 8 meses. Esto no significa que la campaña tiene que ser estructurada de esta manera, ¿no? Sino que eso es un ejemplo de cómo podría funcionar mejor una campaña. Luego tenemos la opción de un tema poco conocido, por ejemplo, o un tema mucho más controversial, mucho más delicado de tratar, por ejemplo, organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, en temas que tienen que ver con temas como el aborto, por ejemplo, que son temas muy controversiales, temas que también tienen que ver con situaciones de protección del medio ambiente, es decir, ciertas temáticas que posiblemente estén en la agenda pública, pero que son poco conocidas, son poco tratadas. Por lo tanto, posiblemente le tendremos que dedicar más tiempo a un buen posicionamiento. Posiblemente la primera campaña de posicionamiento tengamos que dedicarle 3 meses, ¿sí? Para poder educar, generar incidencia, que las personas tomen conciencia, se sensibilicen sobre un tema muy complejo y poco conocido. Y luego también le podemos dedicar otros 3 meses a la campaña de recaudación de fondos, porque el proceso de recaudación va a ser un poco más lento, porque es una problemática un poco más compleja. Igual podemos descansar 1 mes y luego seguimos con una campaña 2 de posicionamiento para el mismo programa estrella, ¿no? Que va a durar 2 meses, un poco menos que la primera, y una campaña de recaudación de fondos 2 que también la podemos dejar en 3 meses para dar más tiempo a que las personas se conecten y donen. Entonces, posiblemente esta campaña dure 11 meses, 12 meses, es decir, va a ser como una campaña anual que va a durar 1 año, pero nos va a permitir garantizar que las personas se van a conectar con un tema muy poco conocido. Entonces, vamos a entrar ahorita en las 13 estrategias claves que incluye una campaña de posicionamiento y recaudación de fondos. Y le paso nuevamente a Leonardo para que nos explique el punto 1. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, el punto 1 para hablar de las 3 estrategias que nosotros estamos aquí es el programa estrella. El programa estrella que tiene que estar dentro de la página web como herramienta, ¿no? Como herramienta que tenemos que tener y máximo en estos momentos que también es importante actualmente. Tal vez el año pasado ustedes decían, no, solo estemos en redes sociales porque es donde nosotros tenemos que estar con presencia y sí sigue siéndolo igual, pero ahora en estos tiempos de que todo por internet tenemos que tener página web. Entonces la página web es sumamente importante y el programa estrella. El programa estrella, como lo venía diciendo Alejandro, es algo que nosotros tenemos que tener meta, objetivos, resultados esperados, galería de imágenes de qué es lo que va a ir ahí, la información de contacto y chat en el sitio web. O sea, tenemos que tener una interacción inmediata con nuestras personas que estamos dirigiendo la campaña para que cuando lleguen a la página web, como uno de los medios principales de posicionamiento, incluso de captación de fondos, vean este programa estrella.
vean este programa estrella y puedan compartir con ellos. Entonces, este es el primer elemento de lo que es los 13 que vamos a compartir ahorita sobre la mejor forma de realizar una campaña. Y el blog, que también tiene que estar dentro de la página web, que tiene que contener videos, historias de éxito, testimonios y noticias. Aquí ya podemos tener una información mucho más cualitativa, decir así, de decir, bueno, hemos hecho esto durante la campaña, pueden ser videos durante la campaña, las historias de éxito durante la campaña, o pueden ser previas. Pueden ser, miren, con lo que nosotros ya hemos hecho y con la campaña que estamos haciendo ahora vamos a mejorar lo que ya hemos hecho con videos, historias, testimonios y noticias con los objetivos de la campaña. Entonces, dentro de la página web, que es una herramienta sumamente importante, tenemos que tener, como les decía, el programa estrella con todos esos elementos y el blog para poder interactuar con las personas que tenemos en la campaña. Muy bien, el segundo elemento es el directorio de contactos. Tenemos que clasificar a nuestros contactos entre donantes menores, medios o mayores, ¿no? Y tenemos que, como presentó Leo al inicio, hay una diversidad de targets o de públicos meta a los cuales podemos dirigir nuestras campañas. Aquí les ponemos un listado, ¿no? De los diferentes targets que existen, por poner un ejemplo, ¿no? Para poder tener un mayor número de donantes. La ventaja de las campañas es que podemos acercarnos a un público masivo, ¿no? De miles de personas y muy diverso. Nosotros sugerimos clasificar a los donantes en 3 tipos. El donante menor es alguien que va a dar esa donación recurrente, va a ser ese tipo padrino o donante mensual, ¿no? Que está dando una donación mensual y que tal vez al final del año sea una donación, estos montos están en pesos, pero sea una donación no mayor a $1,000, ¿no? Es una persona que no dona arriba de $1,000 durante el año, ¿no? Un donante medio es una persona que está donando más o menos entre $1,000 a $2,000 durante el año y posiblemente dé una donación única, una sola donación al año, porque son donaciones mucho más grandes. Y un donante mayor es alguien que puede donar, digamos, arriba de unos $2,000 o $3,000, ¿no? Y que posiblemente tenga capacidad para donar más, pero posiblemente la primera campaña haga una donación de $1,000 o $2,000. Ahora, si es una empresa, pues puede donar muchísimo más. ¿Cómo vamos a identificar a estos potenciales donantes, sí? Cada organización tiene que hacer su propia base de datos, ¿no? Su propio directorio de contactos, con apoyo del staff de la organización, del mismo personal de la organización, con apoyo de su junta directiva o de su consejo o patronato y con apoyo de estos voluntarios o amigos de la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le podemos pedir a cada miembro del staff de la organización que nos identifique a 10 personas, que nos comparte el contacto de 10 personas, que cada uno del staff traiga 10 personas a ese directorio. Lo mismo le podemos pedir a nuestra junta directiva, consejo o patronato, que nos traigan 10 contactos a ese directorio, y lo mismo le podemos pedir a nuestros voluntarios. Podemos tener muchos voluntarios que sean prestadores de servicio social o estudiantes en prácticas profesionales, que posiblemente sus papás pueden ser donantes de la causa, o sus tíos o sus amigos, ¿no? Entonces también a ellos les podemos pedir que nos compartan contactos. Solamente de esta manera podemos tener una base de datos bastante amplia, ¿no? Y nosotros siempre sugerimos que sean más o menos entre 800 a 1,000 contactos los que podemos integrar en esta base de datos. Adelante, Leo. Otro de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta son los webinars de lanzamiento. Y esto ahorita se han venido a ser un éxito, por decir así, un boom, de que todo el mundo está haciendo webinars, obviamente. Entonces es importante también poder generar estos webinars que nos van a venir a decir y a lanzar la campaña. Por ejemplo, webinars con temas de interés para diferentes audiencias, dependiendo obviamente del programa estrella o del tema que nosotros lancemos la campaña. Pueden ser talleres virtuales también, en vivo y pregrabados. Eso también va a definir, ustedes lo van a definir cómo lo van a hacer. Pueden ser podcast en vivo y pregrabados también.
En los webinars es importante invitar a ponentes expertos también. Si la organización propia tiene ponentes y tiene expertos en el tema, pues hay que utilizarlos, es sumamente importante, pero también se podrían utilizar externos, no sé, algún experto que sea reconocido a nivel local o a nivel nacional en el tema que ustedes hicieron la campaña para posicionar. También el video del webinar tiene o debería de poderse distribuir por medio de YouTube y redes sociales para que llegue a mucha más gente. Entonces, eso es importante. También la firma de una petición en línea, podemos hacerlo durante el webinar. Nosotros lanzamos y explicamos por qué estamos lanzando la campaña, por qué estamos haciendo esto y después de ligar y decir que tiene que firmar una petición en línea. Entonces, eso es importante. El objetivo de los webinars de lanzamiento es informar y sensibilizar al potencial donante, generar posicionamiento masivo e identificar a nuevos donantes. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros con los webinars de lanzamiento. Muy bien, muy bien. Y hoy pasamos a los embajadores virtuales o a los embajadores de la campaña, ¿no? Que nosotros los llamamos líderes de campaña, que son personas que van a compartir la campaña a través de sus redes sociales o van a enviar correos electrónicos para compartir las campañas con sus contactos personales, familiares y profesionales. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser embajadores de la campaña? Pueden ser influencers, esas personas jóvenes con miles de seguidores en las redes sociales. Nosotros le compartamos todo el contenido de la campaña y ellos lo repliquen o lo reposteen en sus redes sociales. Puede ser una figura pública, por ejemplo, un pintor reconocido, un autor reconocido, un científico reconocido, académico, ¿no? Que posiblemente su perfil se conecte con la misión y la visión de nuestra organización. Puede ser una celebridad, ¿no? De los medios del espectáculo, como una actriz, un actor, un presentador de televisión, de noticias, posiblemente también sea una figura que nos refuerce, ¿no? El posicionamiento de la campaña. Los miembros de nuestra junta directiva, consejo o patronato también deberían de sumarse a la campaña siendo líderes y compartiendo la campaña con sus contactos. El consejo asesor, nuestros grupos de amigos que son los voluntarios, también deberían de compartir la campaña con sus contactos, actuales o antiguos donantes de la organización, posiblemente esos donantes con los cuales tengamos una relación muy cercana, que son donantes de la organización desde hace varios años. Posiblemente también a ellos les podemos pedir que compartan la campaña con sus contactos. Y algo importante que se tiene que hacer todo el tiempo, el staff de la organización, todo el staff trabaja en equipo y comparten la campaña con sus contactos, ¿sí? Nadie del staff se queda fuera de este proceso de recaudación de fondos. Todos se unen a la campaña. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos un ejemplo, este es en el caso de México, un ejemplo de las redes sociales. Save the Children México se apoyó de varios artistas o figuras públicas para hacer cuentacuentos, ¿no? Durante la pandemia, estos artistas contaron cuentos a los niños, ¿sí? Se invitó a los niños a una especie de webinars para niños, ¿no? Donde las personas se inscribieron. Por eso es importante hacer webinars, porque las personas se registran y dejan su contacto. Se transmitió en vivo, en Facebook Live, ¿no? Y cada artista cada semana contaba un cuento para los niños para mantenerlos entretenidos durante la época de la pandemia, ¿no? De esta manera, Save the Children aumentó su número de donaciones porque en estos webinars de lectura, digamos, se invitaba a los padres de familia a un donativo o a padrinar un niño para Save the Children, ¿no? Y esto aumentó el número de donantes de una manera significativa. Le doy la palabra hoy a Leonardo. Perfecto. Con el tema de las publicaciones en redes sociales, como quinto elemento que nosotros podemos tener en la estrategia de campaña que vamos a hacer, es importante, como les digo, hace como 5 o 10 años es donde es el auge de las redes sociales y están incluso saliendo más, ¿no? O sea, nosotros conocíamos Facebook, nosotros después empezamos a ver que Instagram, después Twitter, ahora estamos con TikTok, entonces con un montón de redes sociales. ¿Por qué? Porque es algo también que actualmente las personas se están comunicando. Entonces es importante que no olvidemos las redes sociales. Y si bien tenemos que tener estas que les mencioné como mayoritariamente, pero también tenemos nosotros que
estar conscientes de que hay varias. Por ejemplo, como les decía, está LinkedIn, está Facebook, está Twitter, está Instagram, YouTube y el Google Trends para ponerle el tema de los hashtags por mencionar algunas, porque hay muchas más. LinkedIn es importante porque es una red profesional, es una red donde también existen bastantes organizaciones que podrían ayudarnos a nosotros a compartir nuestra campaña a nivel profesional, pero claro, las otras redes son líderes en excelencia en el tema de llegar a toda la población, no solamente el tema social, al tema, perdón, profesional. Pero es importante que nosotros en las publicaciones tengamos un storytelling. ¿Qué es un storytelling? Es una historia en la cual contemos nuestra campaña. ¿Y qué es lo que tiene que hacer nuestra historia? Generar empatía, conexión emocional y mental con la causa para poder nosotros llegar a los sentimientos de las personas para que estos puedan actuar para donar, si lo que queremos hacer es donar, o para cualquier cambio de actitud, si lo que queremos es un tema de sensibilización o un tema más de cambios de actitudes específicamente con nuestra campaña. ¿Y qué tiene que contar la historia, por ejemplo? Frases cortas y contundentes. Esto es importante, ¿no? Decir, bueno, esto apoya esto, o sin derecho humano no podemos estar, o sea, corto y que llegue a la mente y, como les digo también, o idealmente al corazón de las personas. Ya es importante que en algún momento más tener un webinar específicamente de storytelling para que podamos ahondar en esto. También tiene que ser por medio de videos, historias de éxito, es importante que sean contadas, los testimonios, entrevistas con los beneficiarios, eso es muy importante, y link al sitio web de la campaña. Por eso les decía que es importante también siempre tener nuestra página web en las cuales nosotros podamos tener la campaña. Y la campaña podemos decir que puede ser en un landing page específicamente, en los cuales nosotros podemos mostrar y que la gente vaya en nivel virtual a ver qué es lo que está pasando en las campañas. La sexta estrategia para una campaña de posicionamiento y recaudación de fondos es utilizar el correo postal o el correo directo, ¿no? Y el correo postal, el correo directo, que es el correo impreso que se envía a las casas o oficinas, lo vamos a utilizar solo para llegar a grandes donantes. Es decir, no vamos a imprimir cientos o miles de correos, sino que solamente unos cuantos para potenciales donantes mayores que tengan gran capacidad de donación. Sobre todo, muchos donantes mayores son semidigitales porque son personas posiblemente arriba de los 60 años y posiblemente si tengan un correo electrónico, si utilizan ciertas redes sociales, pero todavía el material impreso les genera mucha credibilidad, les genera mucha confianza, genera mucha institucionalidad, ¿no? Entonces, y normalmente estas personas semidigitales arriba de los 60 son las que han acumulado riqueza durante el transcurso de su vida. Son esos grandes empresarios que han hecho crecer sus empresas, bueno, también empresarios medianos, que han hecho crecer las empresas poco a poco y han acumulado riqueza durante décadas, ¿no? De trabajo. Posiblemente también van a ser esos profesionales exitosos que ya altos cargos en ciertas empresas, ¿no? Como CEOs, directivos, y posiblemente enviarles la campaña a sus oficinas va a ser interesante. También estos donantes mayores podrían ser personas que ya están jubiladas, ¿no? Que tienen una gran experiencia profesional, un gran número de contactos, ¿no? Y una gran capacidad de donación y que el material impreso les genera confianza. Entonces va a ser un kit impreso que puede incluir un sobre membretado, tamaño carta o oficio con el logo o el membrete de su organización. Dentro de ese sobre membretado va una carta membretada también del director o la directora de su organización, invitando a las personas a hacer un donativo. También se incluye un folleto, un tríptico, ¿no? De ese programa Social Estrella con información exacta del programa que estamos vendiendo en la campaña, opciones de donación para que la persona sepa cómo puede donar, pero en este caso las opciones de donación van a ser grandes donaciones, ¿sí? Arriba de $1,000, digamos, e información de contacto. ¿Cuál es el objetivo de este correo impreso, no? El objetivo es facilitar después una llamada de seguimiento por parte de un miembro de la junta directiva o el staff de su organización para solicitar este donativo mayor o para solicitar una cita, ¿sí? Se envía el correo impreso y después se hace una llamada y se le pregunta a la persona, ¿recibió usted la información de mi correo impreso? Me gustaría que tengamos una llamada en línea vía Zoom, por ejemplo, Webex, ¿no?
para darle más detalles de este proyecto. Esas llamadas solamente van a ser para donantes mayores. Posiblemente la junta directiva, a quien que se le envíe esta información a un amigo, a un familiar, a un conocido de él o de ella, ¿no? Posiblemente ese miembro de la junta directiva va a ser el que va a hacer la llamada directamente a ese contacto con el cual tiene una relación muy cercana, ¿no? Entonces, esas llamadas normalmente son de amigo a amigo, ¿no? Que ya hay una confianza, que va a ser más fácil que la persona tome la llamada, porque también previamente ya se sensibilizó a través de ese correo postal impreso. Otro elemento es el correo electrónico. Como les decía, no hay que olvidar que también estamos en el correo postal, pero actualmente es el correo electrónico el que es más usado. Entonces, obviamente, ¿qué vamos a enviar en el correo electrónico? En el correo electrónico, el folleto digital, el mismo que se podría haber enviado a nivel de físico, lo vamos a hacer masivamente en el folleto digital. Y bueno, ¿qué tiene que tener el folleto digital? Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los elementos? Tiene que tener un botón para donar específicamente con montos. O sea, un caso es como decirle, mire, aquí si quiere donar $100, puede donar $50, $25, tener el botón. Eso es facilitarle al donante, facilitarle a la persona que haga esta donación. Y obviamente todo esto se tiene que configurar para que al momento que le dé ese clic, pues tiene que ir a donar esa misma cantidad. También, obviamente, la información del programa, cuáles son los resultados esperados, las historias de éxito, testimonios, videos, link al sitio web, lo que tiene que contener cada uno de los elementos, el folleto digital es importante que lo lleven, ¿no? Para poder decir, porque en ese es lo que están viendo y ustedes pueden definir en qué formato lo hacen, porque puede ser también un formato PDF directo, puede ser un formato PowerPoint, puede ser un formato en línea también, pero ustedes tienen que también ver de que este folleto incluso podría enviarse por medio de otras líneas, como decir WhatsApp o el Telegram ahora, o por medio de las redes sociales también. Entonces eso también es importante. También cuáles son los objetivos o el objetivo del correo electrónico, como lo que estamos haciendo acá, es facilitar una llamada de seguimiento por parte de la junta directiva también o personal de la organización para solicitar. Entonces eso es importante con el correo electrónico, que a diferencia del correo físico, este tiene que tener más elementos digitales y de apoyo para que la donación, en su caso, o incluso si es una firma de petición o algo, sea inmediata. Como les digo, este botón donde le puedan apretar e ir directamente a donde tienen que ir. Muy bien, vamos a ver entonces el octavo elemento, la octava estrategia de una campaña, que son los videos de la campaña, ¿no? Y los videos de la campaña tienen que ser videos cortos, ¿sí? Muy claros, muy contundentes, que conecten con la mente y el corazón de las personas para que se sientan integrados o incluidos, ¿no? En el movimiento que genera la campaña. Entonces, ¿qué hay que poner en estos videos cortos? Que no tienen que durar más de 3 minutos. Yo sugeriría que no duren más de 1 minuto, porque si no la persona se va a aburrir y se va a cansar. Tenemos que presentar en estos videos cortos, por ejemplo, los elementos claves o el impacto que está generando la campaña en los beneficiarios. Poner breves historias de éxito o testimonios de los líderes comunitarios, de los beneficiarios del programa, tal vez palabras, también testimonios del staff de la organización, para explicar cómo nuestro programa está cambiando la vida de miles o cientos de personas en comunidades específicas. Posiblemente también hagamos videos del influencer, de la celebridad o de la figura pública, de esos embajadores sociales, para que inviten a las personas a sumarse a la causa. Hay que subir esos videos, ¿no?, a nuestras redes sociales, porque la idea es tener los videos, por lo menos tener unos 5 videos de la campaña para estarlos subiendo a las redes sociales de manera frecuente, y también tener nuestro banco de videos en el perfil de YouTube de nuestra organización. El noveno elemento que tenemos que tener en cuenta es la presencia en los medios digitales e Internet, que además de lo del correo electrónico, que además de la página web, que además de las redes sociales, que todo esto también sabemos que es virtual y digital, tenemos que tener. ¿Y cuáles son estos medios virtuales? Pues entrevistas y publicaciones, que podemos salir en revistas virtuales, por ejemplo, revistas, periódicos, radio, televisión, que sabemos que ahora, por ejemplo, cuando uno va a un programa de radio, ya no solamente está en radio, sino que ya sale por medio de Facebook Live, sale por medio de YouTube, entonces ya también uno tiene que
estar consciente de que eso puede pasar. Entonces, estos son los medios virtuales específicamente que nosotros tenemos que tener en cuenta. También en Internet ya hay un tema de promoción, que están los pop-ups que le dicen, ¿no? Que aparecen estas promociones que a veces uno puede decir, bueno, esto la verdad que no funciona, pero hay algunos horarios y algunos medios que sí pueden funcionar. Eso hay que hacer la investigación respectiva. También otras revistas, periódicos y tiendas en línea que nosotros podemos aparecer. Y es importante también que nosotros tengamos el objetivo, que es lograr que los embajadores sociales y staff informen, sensibilicen e inviten a las audiencias digitales a donar en línea. En este momento, como les digo, lo que al año pasado no le damos la importancia debida del tema de en línea, ahora es todo. Porque si nosotros no tenemos presencia en medios digitales e internet en este momento, es muy difícil que nosotros hagamos o tengamos resultados como los quisiéramos tener en estos temas. Y aquí, por ejemplo, hay un diario que está en El Salvador, La Jornada, y si ustedes ven que hay un pop-up. El pop-up en este periódico digital es de CRS, muchos me imagino lo conocen, Catholic Relief Services, que específicamente de un ciclón, de una emergencia, y ahí hay un botón de clic que dice ayuda a la familia. Entonces, este solamente es un ejemplo para decir, bueno, estamos nosotros también, tenemos nuestra página web, tenemos todas nuestras cosas, pero también estamos en un tema de publicidad. Que algunas de estas publicidades obviamente son pagadas, pero otras de estas publicidades, pues nosotros podemos ver si hacemos algo de canje, si hacemos algo de donación. Entonces eso también tiene que ver un poco con el objetivo y las posibles alianzas que nosotros podamos hacer dentro de la campaña. Muy bien, solo para aclarar, el periódico que aparece arriba La Jornada es de México y son las ventanas emergentes. El décimo elemento de una campaña son las jornadas de agradecimiento, llamadas de agradecimiento que nosotros lo llamamos Thankathon. Es una jornada de llamadas tal vez durante 24 horas o 12 horas. Y la idea de estas jornadas es poder agradecer a los actuales y antiguos donantes que nos han estado donando en la organización, agradecer de su donativo, pero sobre todo escalar a esos actuales donantes, porque posiblemente muchos de ellos tengan una capacidad de donación mayor y la campaña va a permitir o va a justificar que la persona haga un donativo mayor. También volver a reconectar con antiguos donantes que posiblemente nos dejaron de donar por alguna razón, y esta campaña va a justificar o va a ser el medio ideal para que las personas se vuelvan a reconectar con la causa y se vuelvan donantes de nuevo, ¿no? Estas llamadas también sirven para ofrecer información sobre el programa estrella que estamos presentando y crear este sentido de urgencia, que ese es el momento de donar, porque ahora es el momento de cambiar vidas o solucionar o aminorar una problemática urgente. También nos sirve para renovar un donativo anual con grandes donantes. Podemos hacer llamadas con grandes donantes y que nos renueven ese donativo que todos los años nos están haciendo, ¿no? Sugerir donaciones mensuales para nuevos donantes pequeños. También las llamadas sirven para invitar a las personas a los próximos webinars de lanzamiento o de fidelización que vamos a tener durante el tiempo que implementemos la campaña, y también aclarar dudas, ¿no? O comentarios de las personas que quieren donar o que quieren saber cómo hacer el donativo. Entonces, el Thankathon nos permite conectar con personas, pero sobre todo funciona muy bien con personas de gran capacidad de donación, ¿no? Estos Thankathon de llamadas, ¿quiénes lo van a hacer? Lo ideal es que tanto el staff de la organización, los miembros de la junta directiva, ciertas figuras públicas o embajadores sociales, por ejemplo, como los influencers o las celebridades, hagan llamadas a sus contactos más personales, a sus contactos más cercanos, porque van a hacer llamadas de amigo a amigo, ¿no? Donde le soliciten un donativo, ¿no? para apoyar la campaña. Lo que sugerimos nosotros es que esta jornada de llamadas, que puede ser un día, que dure de 8 a 5 o de 9 a 6 de la tarde en horas hábiles, cada persona se comprometa en llamar a 10 personas de sus contactos, ¿no? A 10 personas que posiblemente ya recibieron información de la campaña, que ya están integradas en nuestra base de datos y que ya les llamamos simplemente para asegurar que la persona haga el donativo. Son llamadas masivas porque cada persona en su casa va a hacer las llamadas a sus contactos de amigo a amigo, y todos nos ponemos de acuerdo que ese día
de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar haciendo llamadas. Esto permite acelerar rápidamente los procesos de recaudación de fondos y en poco tiempo tener nuevos donantes recurrentes mensuales, tener grandes donaciones y acelerar la meta de recaudación de fondos de la campaña. Y estas jornadas de amigo a amigo, ¿no? Como les decía, pues son, normalmente es un día o 2 días, el tiempo son 12 horas, ¿no? Podemos tener un número de 20 personas entre miembros del staff, junta directiva, voluntarios de la organización, celebridades posiblemente, haciendo llamadas a sus contactos. Como les decía, cada quien va a llamar a 10 contactos y posiblemente entre todos hagamos 200 llamadas en un solo día, ¿no? El monto del donativo a sugerir es que queremos llegar a donantes medios o mayores, puede ser entre 500 a $1,000, y la meta mínima de recaudación de fondos durante esa jornada de llamadas, yo calculo que sea más o menos unos $500, perdón, unos $5,000 que se puedan recaudar durante esas 12 horas de jornada de llamadas. Hay un porcentaje de rechazo, obviamente no todas las personas nos van a donar haciendo la llamada, posiblemente el 50% de las personas que llamemos sí decidan hacer el donativo, ¿no? Porque con seguridad ellos ya recibieron previamente información de la campaña, posiblemente lo recibieron impreso en sus casas o oficinas, lo recibieron por correo electrónico, por redes sociales. Entonces las personas ya están informadas, ya están sensibilizadas y ya la llamada es simplemente para poder cerrar el donativo y asegurar que muchas personas donen en un tiempo específico. ¿Quiénes hacen las llamadas? Pues ya se los dijimos, ¿no? El staff de la organización, los líderes de campaña, la junta directiva y los voluntarios. Perfecto. El 11º elemento que estamos hablando para llegar ya a los 13, ya vamos llegando al final del webinar, es los eventos virtuales de fidelización. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que también no solamente es hacer la campaña, sino que tenemos que fidelizar para que estos donantes o estas personas que nos siguen, pues continúen siguiéndonos y donándonos, y además de poder también rendir cuentas, que también eso es otro de los elementos. Pero, por ejemplo, en los eventos virtuales de fidelización, tenemos el webinar sobre el impacto logrado, podemos hacer uno, podemos hacer un panel digital con expertos invitados, entrevista con el staff y otros expertos también, entrevista con los propios participantes del programa y con el objetivo de fidelizar al donante. Esto es algo importantísimo que tenemos que tenerlo en cuenta, que siempre la campaña no solamente lograr la donación única, ¿no? O el tema que vende, como dicen en el tema del marketing normal, que el cliente compra una vez. No, eso no es venta. La venta, ojalá es que el cliente regrese. Lo mismo aquí, que el donante regrese y nos siga donando o que nos siga apoyando. Eso es un ejemplo en el tema de los eventos virtuales de fidelización. Y el 11º elemento son los reportes de seguimiento, ¿no? Estos reportes que pueden ser trimestrales, semestrales, de medio año o reportes anuales, ¿no? Esos reportes de seguimiento busca es conectar a las personas, es parte del ciclo de cultivo del donante y para mantenerlo conectado con la causa, ¿no? Los reportes de seguimiento, el objetivo pues es comunicar, ¿no? Los resultados a corto plazo, el impacto a largo plazo de nuestros programas. Esos reportes pueden incluir también historias de éxito para generar esa conexión emocional con el donante, testimonios de los beneficiarios, y podemos informar cuáles son los nuevos aliados o actores claves que se van integrando a la organización conforme avancemos en la campaña, ¿no? Posiblemente si vamos con grandes donantes, los reportes de agradecimiento incluyen también hacer llamadas, ¿no? Si una persona dio un donativo, digamos, arriba de $1,000, pues posiblemente le llamemos, o el director de la organización o el miembro de la junta directiva le llame para agradecer el donativo. Se le tiene que enviar un correo tal vez automático de agradecimiento a todas las personas que han hecho un donativo. A los donantes mayores se les envía un correo personalizado de agradecimiento por su donativo, y a todos los donantes hay que enviarle la memoria de labores de la organización. Perfecto. Y como 13º elemento que es sumamente importante, las herramientas digitales. Estas herramientas digitales que ustedes pueden tener acá, perdón, son, por ejemplo, el CRM, que es el Customer Relation Manager, que es un sistema de administración de donaciones, que si algunos no tienen, por ejemplo, un CRM como tal, no hay problema, pueden tener un Excel ayuda, un Excel bien organizado ayuda a lo que queremos hacer como objetivo,
pero el CRM incluso existen varios gratuitos y ustedes lo pueden bajar cuando son organizaciones que solo quieren 1, 2 o 3 usuarios que manejan este tema, pueden ser gratuitos también. Entonces, por ejemplo, Salesforce, Dollars Perfect, Donasonic, Recaudia, como ejemplo de algunos, puede ser lo que tengamos como el CRM. Otra de las herramientas digitales u otras de las herramientas digitales que tenemos son esas que mencionamos acá, como Hootsuite, que es para programación de publicaciones en redes sociales. Ya no es que ustedes tienen que irse a las 3 de la tarde todos los días a publicar, sino que utilizan esta herramienta para que todos los días a cierta hora ustedes ponen algo específico y ya lo tienen programado durante la semana. MailChimp, que es para envío de correos electrónicos masivos. Canva, que es para diseño de publicaciones digitales. Eventbrite, que es para hacer invitaciones y eventos digitales. Google Ads, que es el posicionamiento del sitio web. Google Analytics, que es cómo mide específicamente lo que nosotros queremos en la campaña. Y el Google Trends, que usa una tendencia web de palabras clave, ¿no? Si nosotros queremos que una campaña tenga un hashtag, que tenga una palabra clave específica, utilizamos el tema de Google Trends. Si ustedes ven, Google también tiene una funcionalidad interesante en el tema de herramientas digitales para que nosotros podamos utilizar. Incluso están las Google Forms para hacer encuestas. O sea, hay muchas otras. Aquí solo es un ejemplo de algunas que nosotros podemos estar utilizando y con esto nosotros tenemos ya cuáles fueron las 13 o son las 13 campañas claves de estrategias claves de una campaña, ¿no? Para recordarlo, también la fase 1 es una campaña de posicionamiento y la fase 2 es una campaña de captación de fondos. Muy bien, y ahondando un poco en los líderes de campaña, vamos a tocar ese tema muy rápido. ¿Quiénes son estos líderes de campaña? ¿No? Ya lo habíamos dicho antes que pueden ser voluntarios de la organización que tienen grandes redes de contactos, pueden ser miembros de la junta directiva o potencial o donantes actuales que estén conectados con la organización y quieran compartir la campaña con sus contactos personales, profesionales o familiares, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el TEC de Monterrey en México, que es una universidad. Ellos tienen una campaña de recaudación de fondos que se llama Líderes del Mañana para poder otorgar becas a nuevos estudiantes de la universidad. Ellos han generado líderes de campaña que son los egresados o los exalumnos de la universidad, que son grandes empresarios muy reconocidos, con gran capacidad de donación y con una gran red de contactos. Estos empresarios, cada uno de ellos, se ha convertido en un líder de campaña y ellos comparten la campaña con sus contactos personales y profesionales y gestionan fondos con sus amigos, con contactos profesionales para que donen. Entonces aquí tenemos que en el sitio web de la campaña de Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey, ellos suben en el sitio web los nombres y las caras de los líderes de campaña y cuánto está recaudando cada uno de estos líderes de campaña. Estos montos son en pesos mexicanos y aquí vemos que son personas individuales o son parejas o son familias las que están recaudando fondos para la campaña, ¿no? Entonces, así rápido, ¿quiénes son esos perfiles? Pueden ser empresarios medianos y grandes, familiares de empresarios, altos ejecutivos, familiares de ejecutivos de empresas, algunos funcionarios públicos y tomadores de decisión de diferentes grupos filantrópicos. Esos son como los perfiles que posiblemente puedan ser líderes de campaña y que nosotros les podemos pedir que gestionen con sus contactos personales y profesionales. ¿Qué responsabilidades tienen los líderes de campaña? Recaudar fondos por lo menos con 10 contactos. Siempre sugerimos eso, que se recauden fondos con 10 contactos que están alrededor de ellos. Estos 10 contactos que son amigos de ellos, de cada líder de campaña, pueden ser promotores y cada 10 promotores que están liderados por un líder de campaña van a formar una célula. Entonces los líderes de campaña se van a encargar de guiar a esos 10 promotores para que recauden fondos también con sus contactos claves. Es decir, que los promotores ya son donantes de la organización gracias al líder de campaña y esos promotores se sensibilizan y también recaudan fondos con sus contactos. ¿Qué hacen estos líderes de campaña y promotores? Pues envían emails de las campañas, hacen llamadas a sus contactos personales y profesionales para que donen para la campaña y bueno, y solicitan los donativos posiblemente también de manera virtual y se aseguran que el donativo llegue a la cuenta de banco de la organización, que sea una transferencia bancaria, un cheque o a través del sitio web, a través de una donación en línea. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se estructuran los líderes de campaña. Cada líder va a tener a 10 personas a su cargo que ya donaron a la organización y esos 10 líderes
van a ser promotores que también van a donar para la campaña, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en mayor detalle en este punto porque ya lo explicamos, ¿no? Cómo funcionan los líderes de campaña. Lo importante es que se generen estas células, ¿no? Con 10 personas que van a estar compartiendo la campaña con sus contactos. Y aquí la idea es que estos líderes de campaña pues van a generar una nueva red de contactos, van a llegar a nuevas audiencias para asegurarnos que la campaña sea más exitosa y se recaude muchísimo más dinero. También estos líderes de campaña van a trabajar de la mano con el staff de la organización, no se les deja solos en este proceso de liderazgo con su célula y con sus 10 promotores, sino que el staff y los líderes de campaña vamos a tener webinars constantes de motivación para que estas personas se les aclare cualquier duda que tengan sobre el proceso de cómo ser líderes de campaña, se les aclare cómo se pueden hacer los donativos, cualquier duda que ellos tengan sobre el proceso de recaudación de fondos de la campaña, se les pueda aclarar durante estos webinars. Son webinars de motivación y también para generar, digamos, competencia entre las células o los grupos de promotores, ¿no? Porque cada grupo de promotor pues va a recaudar fondos con sus amigos y cada uno va a tener una meta de recaudación de fondos como célula y lo ideal es generar competencia entre ellos para que durante esos webinars de motivación se le pregunte, pues la célula de Jorge Pérez recaudó ya $10,000, pero la célula de Lupita Hernández solo lleva $2,500. Ayudemos a Lupita Hernández a recaudar más con sus amigos, ¿no? Y se genera esta competencia sana con la finalidad de que todo mundo llegue a la meta de recaudación de fondos y nadie se quede abajo de la meta. Para eso sirven esos webinars de motivación. Pues bueno, hemos cerrado con todo el tema del diseño de campañas de posicionamiento y recaudación de fondos y hoy pasamos a las preguntas que ustedes tengan, las podemos leer si quieren en el chat para ir respondiendo esas preguntas que vemos que son un listado muy grande. Vamos a tratar de responder las más importantes y recuerden que toda esta información se les va a compartir para que ustedes lo puedan tener y lo puedan ver con calma y hasta lo puedan compartir con sus contactos, pero lo pueden compartir con el resto de miembros de su staff o junta directiva para irlo sensibilizando en esta metodología y por qué es importante y estratégico hacer campañas, ¿no? Entonces vamos a entrar a las preguntas. Alejandro, tengo por acá, he ido tomando nota de las consultas porque, bueno, a través del chat tenemos también y les agradecemos por toda la interacción. Hay algunas preguntas bastante específicas, por ejemplo, Mario Castillo hizo varias consultas en torno a la situación, ¿verdad?, actual que tenemos frente a COVID-19, que cuáles serían, por ejemplo, considerando todo este contexto, elementos clave, dependiendo del ámbito en el que trabajen las organizaciones, que ustedes consideren que son más estratégicos, de nuevo, en este momento para lograr recaudar fondos, y en el caso particular él menciona de programas relacionados con niñas, adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y de trata de personas. Un poco también hace reflexión en que vamos a ver, como que la cooperación ha migrado a sectores como muy específicos y que cada vez es más complejo lograr aprobaciones de proyectos y como que la cooperación se ha dirigido a sectores específicos. Entonces, como qué sugerencias podrían darles ustedes. Bueno, una primera sugerencia es que el storytelling o el contenido de la campaña tiene que llegar a una audiencia, por ejemplo, de padres de familia, tanto de mujeres u hombres que sean padres de familia, que tengan hijos, y que esto los sensibilice, los conecte, ¿no? Porque es un tema que al final alguien que quiera donar a una causa que está apoyando a personas que son víctimas de abuso sexual, de personas, pues posiblemente un padre de familia, una madre de familia se conecte con el tema porque tiene hijos, tiene hijas, ¿no? Tiene hijos adolescentes que están en las redes sociales, que salen al cine con sus amigos, qué sé yo, ¿no? Y que pueden estar vulnerables también a este tipo de situaciones, sobre todo de la red de trata de personas. Entonces, sugiero que el storytelling conecte, ¿no?, con la manera en que educamos a nuestros hijos, les enseñamos cómo prevenir ese tipo de situaciones y que eso sensibilice a padres de familia, que muchos de ellos son profesionales, ¿no?, muy exitosos,
exitosos, con capacidad de donación media alta y alta posiblemente, dueños de empresas que son padres de familia también, llegar a este grupo porque va a ser más fácil que ellos se conecten con la causa, ¿no? Porque ellos tienen hijos y esto creo que sería mi consejo más importante. Y el storytelling pues tiene que explicar, ¿no? De una manera muy sencilla, muy clara, sin tecnicismos, ¿sí? Todo el modelo de intervención que ustedes tienen, el éxito que han tenido recuperando a ciertas personas y también explicar lo complejo que es el tema de trata de personas. No sé si Bernardo tiene otro punto. Yo solamente quisiera agregar un tal vez ejemplo de 3 organizaciones internacionales que tú pudieras buscar para ver también acerca de este tema. Está una iniciativa que se llama Spotlight, que es de Naciones Unidas, que lo maneja ONU Mujeres. Está otra iniciativa que se llama Together for Girls, que también que es multisectorial, y estas específicamente tocan el tema de mujeres, violencia contra la mujer y todo ese tema. Y está otra organización que es Oxfam International, que también tiene un enfoque muy fuerte en mujeres. Y para mencionar una cuarta que se me viene a la mente es Plan Internacional. Plan Internacional. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ellas? Se puede hacer alianzas, porque son obviamente organizaciones muy grandes a nivel internacional en las cuales tú como organización OSC o por decir así, más local, puedes ayudar o puedes estar dentro de un consorcio con estas organizaciones. Entonces, eso solamente quería agregar que en este tema específico estas organizaciones están trabajando. Excelente. Tenemos otra pregunta de Moisés Ricardo Ramírez, que esta creo que es bien interesante. Dice, toda esta estrategia de mercadeo que ustedes han presentado, algunas iniciativas tienen costo económico, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo financiar herramientas tan virtuosas en instituciones que precisamente luchan por la sobrevivencia? Él es representante de una asociación de cuidados paliativos, entonces está consultando pues alrededor de costos y de cómo enfrentar, digamos, también ese reto. Sí, claro, muy buena pregunta. Recordemos que les presentamos 13 estrategias de una campaña como un ejemplo. No es que ustedes tienen que implementar las 13 estrategias de una sola vez, porque posiblemente no tengan ni al staff suficiente para llevarlo a cabo o no tengan los recursos económicos, ¿no? Pero lo importante de las campañas es que son muy digitales. Y el simple hecho que sean digitales me permite a mí abaratar costos, ¿no? Porque puedo utilizar redes sociales, correo electrónico, el sitio web para poder llegar a estos donantes, ¿no? Hacer llamadas que tampoco son muy costosas. Entonces, la campaña va a ser muy digital y eso disminuye mucho los costos. Tal vez los costos más grandes de la campaña que podría suceder, ¿no? Es, por ejemplo, si imprimimos material impreso, el material impreso por correo directo para llegar a grandes donantes, posiblemente el diseño gráfico, la impresión de ese kit de la campaña, con este sobre, con esa carta que va dentro del sobre, invitando a las personas a donar y con ese tríptico o díptico dentro del sobre y el costo del envío a estas personas posiblemente es la parte más costosa. Pero posiblemente esa parte la podemos obviar, no la hacemos y hacemos todo de manera muy digital porque posiblemente nuestra junta directiva tiene contactos muy cercanos a los cuales se les puede hacer el envío de la campaña por correo electrónico y de esta manera nos ahorramos el envío impreso, ¿no? Entonces, podemos disminuir costos también, por ejemplo, acercándonos a agencias de publicidad o de marketing que pro bono, de manera gratuita, como parte de su responsabilidad social empresarial, nos quieran donar tiempo, ¿no? Y recursos para que la campaña sea mucho más efectiva y llegue a un mayor número de contactos. Por ejemplo, se pueden acercar a una agencia de relaciones públicas, de marketing y solicitarles que una buena base de datos, ¿no? Para poder llegar a un público más masivo, que por favor les ayuden a manejar sus redes sociales para que puedan llegar a un número mayor de personas, ¿no? Que posiblemente les ayuden a diseñar el sitio web de la campaña, ¿no? Y nos podemos apoyar de ese tipo, digamos, de patrocinio que va a ser de manera gratuita de ciertas agencias de publicidad o marketing. Eso podría ser otra opción. Y sobre las herramientas, perdón, solo para complementar, sobre las herramientas digitales que nosotros mencionamos acá, todas o la mayoría tienen un componente gratuito, porque normalmente también esa es una forma de ellos vender. Entonces hay un componente gratuito, obviamente ya cuando se utiliza con un tema más profesional, ahí sí hay que pagar. Entonces podemos aprovechar los elementos gratuitos de todas estas herramientas e investigar
otras herramientas parecidas del sistema que queremos que son gratuitas, porque en este momento te diré que hay muchas, e incluso durante todo el tema del COVID, incluso hasta julio y todavía hasta ahora, hay muchas organizaciones o empresas grandes que tienen estas herramientas que las están ofreciendo de una manera gratuita para ONGs. Entonces también es un tema de investigación y de ponerse a buscar qué herramienta podemos utilizar de forma gratuita para poder llegar a lo que queremos hacer. Claro, aprovechar el contexto también de que estas mismas empresas están contribuyendo, digamos, desde su área de expertise precisamente con esas herramientas. Ok, tenemos 3 preguntas que están vinculadas, las 3 son diferentes, pero se las voy a plantear juntas, ok, para que nos dé tiempo de responderlas y están relacionadas con el tema de las campañas y la segmentación. La segmentación por un lado y por otro lado también los canales que se utilizan. Entonces, por ejemplo, María José Ortiz nos preguntaba que cómo se define si la campaña debe lanzarse en todas las redes, de los ejemplos que ustedes estaban mencionando, o cómo se enfocan dependiendo de cada, digamos, como de cada grupo objetivo, de cada perfil. Cómo estandarizar esas campañas dependiendo de la plataforma que se vaya a usar. Por ejemplo, si es LinkedIn, si es Facebook, si usan Instagram. Y la otra, precisamente está relacionada como con esa segmentación de la base de datos, ¿verdad? Si ese también es un criterio importante y cuál es la recomendación que tienen. Esto lo consultaba Ana Castillo y finalmente, que está muy relacionado con todo esto de lo que estamos hablando, Ricardo Romero nos decía, ¿será necesario tener un community manager o esto va a depender del tamaño de la ONG? Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿qué recomendación le podrían dar? Muy bien. Sobre las redes sociales personalizadas, creo que sería lo ideal. Lo ideal es que en cada red social el contenido que se maneje va dirigido a un público más específico. Por ejemplo, Instagram es una red social que llega a un público más joven, ¿no? Mucho más digital, más millennials. Entonces el contenido va a ser muchísimo más visual, van a ser infografías, van a ser videos muy cortos, ¿no? Con mucho menos texto, ¿no? Para conectar con ese tipo de audiencias. Y posiblemente Facebook es una red social que va envejeciendo con el tiempo. Y los usuarios de Facebook normalmente son personas arriba de los 35 o 40 años de edad, que tienen más tiempo para leer, ¿no? Entonces la información puede tener más texto. Las infografías pueden tener una explicación mucho más detallada de lo que se va a hacer, ¿no? Y los videos pueden ser un poco más largos. LinkedIn es una red social por excelencia que nos permite llegar con tomadores de decisión de empresas, de cooperación internacional, de instituciones públicas, con grandes empresarios, potenciales grandes donantes, ¿no? Con clubes de leones, clubes de rotarios. Los tomadores de decisión de cualquier sector donante tienen un perfil en LinkedIn. Por lo tanto, vamos a poder llegar allá a un público con mayor capacidad de donación y el contenido en LinkedIn tiene que ser un poco más técnico, más profesional, un poco más formal, ¿no? Igual, no largo, no con mucho texto, ni con muchas, sí, con muchas palabras, pero sí que sea un poco más formal, más profesional, porque va dirigido a un público mucho más selecto, con un nivel educativo, digamos, un poco más alto. Ese es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Pero posiblemente personalizar las redes sociales lleva mucho tiempo. Entonces, si ustedes no tienen esa capacidad o el recurso humano para personalizar los contenidos que todos los días van a aparecer en las redes sociales, porque son contenidos 24/7, ¿sí? De lunes a domingo, durante el tiempo que dure la campaña, yo estoy publicando contenidos. Entonces, tengo que generar muchos contenidos de antemano. Por lo tanto, yo recomiendo, si no tienen el recurso humano para hacerlo, que sea el mismo contenido que utilicemos en todas las redes sociales y tratemos que sea un contenido lo más corto posible, lo más limpio, lo más atractivo, con palabras claves muy claras, ¿no? Para que se pueda adaptar de alguna manera a las diferentes plataformas, ¿no? Ese sería mi comentario. Y bueno, le doy la palabra a Leo por si quiere contestar la siguiente. Solamente para Ricardo, que preguntaba acerca del Community Manager, nosotros, bueno, yo sí recomendaría que sí nosotros contemos con alguien que pueda darle seguimiento, pero no necesariamente tiene que ser interno. Fíjate que existen obviamente las empresas outsourcing, que a veces uno diría que son muy caras, pero uno tiene que hacer esa relación de que es mejor que una empresa outsourcing nos maneje
las redes de la campaña, pero sí es importante que nos la manejen, porque no podemos nosotros lanzar algo y que alguna persona pues nos escribe y dónde donamos y nadie le conteste. Eso sería muy malo. Entonces sí necesitamos ver cómo nosotros respondemos el tema de incluso lo que podemos preparar es respuestas un poco automatizadas, que eso ya existe también, que son bots, que le preguntan, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Donar, hacer esto, entonces ya para que cuando ellos escriban, pues ya pueda guiarse por medio de las redes sociales, pero sí es importante el seguimiento. Si no es un community manager como tal, porque sabemos que para ONGs pequeñas tener una plaza específicamente para eso, aunque es importante, tal vez no es viable en este momento, pero entonces subcontratemos a empresas o organizaciones que tercerizan estos servicios. Y si no, pues también cuando diseñemos la campaña, la podemos diseñar ya con las respuestas automatizadas o tratar de que exista en las publicaciones en la menor cantidad de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos donar ya, que sea bien grande y la donación, el rótulo ahí, que no se pregunte ¿y dónde voy a donar? Aunque siempre la gente pregunta, ¿no? Entonces eso es importante, pero sí es importante que siempre exista alguien en el cual responda a las personas por medio de redes sociales, ya sea in-house, ya sea outsourcing o ya sea, como te digo, de un tema de bot, de algo más automático. Excelente. Por aquí creo que hay un aporte también muy valioso en torno a lo que estábamos conversando con las preguntas anteriores que nos comparte nuestra colega de sostenibilidad del Salvador, mi amiga Lorena, que también es comunicadora. Lorena sugiere que otra alternativa también que tienen las organizaciones es buscar en universidades, ¿verdad? En carreras de comunicación, estudiantes que tienen que hacer sus proyectos de tesis que les acompañen en el diseño de una campaña. Entonces, esa también me parece una muy buena sugerencia. Y finalmente vamos a ir cerrando porque tengo un aviso importante también para compartir con ustedes. Tenemos una última pregunta que me parece súper relevante y yo creo que es un bonito cierre para esto porque también es uno de los temas que siempre representa un gran reto y que definitivamente, como decimos, puede mover la aguja en términos de los resultados que tienen las organizaciones en materia de recaudación. Y la plantea Ana Isabel López, dice, para motivar a las juntas directivas, ¿qué acciones recomiendan ustedes? Porque pues, definitivamente, digamos, eso tiene también peso muy relevante. Entonces, con esta pregunta me gustaría cerrar y pues les cedo la palabra a Leonardo, Alejandro, para responder esta última y les pedimos a nuestros asistentes que nos esperen un par de minutos más. Estamos ya a 3 minutos del cierre para compartir una información bien interesante con ustedes. Gracias, Airi, muchas gracias. Sí, yo creo que para poder motivar a la junta directiva, primero hay que sensibilizarlos. Yo les sugeriría que pueden compartir esta presentación que se les va a enviar a su junta directiva para educarlos. Y la sensibilización es educación, ¿sí? Educarlos de cuál es la metodología de una campaña, por qué es estratégico, cuáles son las ventajas de hacer una campaña, cómo la campaña nos ayuda a diversificar nuestras fuentes de financiamiento y no depender todo el tiempo de la cooperación internacional o de los gobiernos, sino que también podemos llegar a donantes individuales y también a empresas a través de la campaña. Entonces tiene que ver mucho con la diversificación. Cuando la junta directiva se le eduque, se sensibilice y entienda las ventajas de una campaña, posiblemente la persona va a estar más abierta a apoyarnos. Y también a la junta directiva no hay que asustarlas, hay que decirles: nosotros te vamos a dar actividades muy específicas, muy concretas de cómo nos vas a apoyar durante la campaña. ¿Cuáles son esas actividades concretas? Nos vas a compartir por lo menos 10 contactos claves con gran capacidad de donación para incluirlos en nuestra base de datos para a quienes les va a llegar la campaña. La segunda, te vamos a pedir que hagas llamadas a esos contactos que ya me compartiste, que nos recomendaste. Después que reciban información de la campaña, te voy a pedir que los llames y que los contactes, y posiblemente muchos de ellos sean grandes donantes. Y el tercer elemento es que a los que yo llame, posiblemente les pida una cita, y te voy a pedir a ti, miembro de la junta directiva, que me acompañes a esa cita, que vayas conmigo a esa cita, porque tú conoces a esa persona, y si tú vas a la cita, la persona va a estar más abierta a hacer una donación. Me refiero a grandes donantes. Yo sugería estas 3 cosas, ¿no? Compartir contactos,
enviar correos, hacer llamadas y gestionar citas. Y una cuarta tendría que ver con el envío de correos electrónicos y compartir la campaña en sus redes sociales también. Yo solo agregar que lo que decía Alejandro, primero hay que sensibilizar y educar a la junta directiva. Que cabe es involucrarla con estas actividades que mencionan, que no sean tan, que las asusten, sino que ellos quieran hacerlo, incluso que ellos hagan un video si quieren hacerlo, o sea, involucrarlos. Y la tercera, importantísimo, es informarlos periódicamente de cómo va la campaña. Yo creo que también ese sería un punto muy importante para que la Junta se involucre en próximas campañas, es que se sienta parte. No solo en la educación, sensibilización y en el involucramiento, sino que en la información. O sea, la junta directiva son los primeros que tienen que saber, mira, vamos al 50% de la meta, o mira, vamos al 70% de la meta, o vamos al 20%, necesitamos más. Entonces, esta información que le llevemos a la junta directiva es vital para lograr su participación y que ellos estén involucrados. Entonces, eso sería, bueno, para cerrar la pregunta. Excelente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Leonardo y Alejandro. Tenemos comentarios muy positivos y por supuesto nos interesa muchísimo todo el feedback que nuestros participantes de hoy compartan con nosotros. Ya les estamos escribiendo por aquí en el chat y ya les voy a compartir un código QR para que nos compartan en una encuesta qué les pareció el contenido de hoy. Sin embargo, recordarles que esta es la primera conferencia de una serie de 3 eventos que tenemos preparados para ustedes. De hoy en 8 tendremos el segundo, que tiene que ver con gestión de fondos con individuos y sector privado. Este es muy interesante también y básicamente Alejandro y Leonardo nos van a compartir qué debe incluir un plan de comunicación para generar empatía y conexión con las diferentes audiencias. Y vean qué interesante porque muchas de las preguntas que ustedes hacían hoy tienen que ver justamente con lo que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, por favor, acompáñennos. Por aquí les estamos compartiendo el enlace donde se pueden inscribir a través del chat. Les estamos poniendo ese enlace para que se inscriban y se conecten con nosotros próximo viernes a la misma hora, 10 horas Centroamérica, 11 Panamá. Les damos las gracias por haber participado con nosotros tan activamente. Por supuesto que inviten a más personas de sus organizaciones que se unan. Muy probablemente el lunes van a recibir a sus correos un enlace a través del cual podrán ver la grabación de este evento y tendrán también pues acceso a este es el código QR, también pueden escanearlo con la cámara de su celular para que llenen la encuesta también fácilmente. Todos los comentarios que nos hagan van a ser muy, muy valiosos para nosotros y recordarles que de nuevo esta iniciativa de Fuerza ONG esperamos hacerla crecer con la participación de todos ustedes. Para estos meses también en este año tan retador, ¿verdad? Y tan lleno de experiencias y de aprendizajes, quisimos hacer esta primera iniciativa, pues esperamos acompañarlos durante muchísimo más tiempo y pues que también ustedes tengan la oportunidad de saber que, bueno, hay organizaciones como las de ustedes, la de cada uno que representa, en 6 países de Centroamérica también trabajando por sus propósitos y por sus objetivos y realmente para nosotros es un enorme placer y también es muy grato tenerlas en esta red a través del programa de Yo Me Uno y pues estamos también muy satisfechos, esperamos que el contenido que Leonardo y Alejandro han compartido esta mañana y que vamos a seguir compartiendo a lo largo de esta iniciativa sea de muchísimo más provecho. Por favor, conéctense en las siguientes actividades porque tenemos más contenido para después. Poco a poco les iremos contando de qué se trata, pero sin duda Next Fundraising tiene muchísima información muy valiosa para compartir con ustedes y definitivamente pues esto les puede ayudar a hacer crecer el impacto de todos sus proyectos. Entonces, nuevamente, en nombre de BAT Credomatic y de nuestro programa Yo Me Uno, les damos el agradecimiento profundo por haber participado y les deseamos muchísimo éxito en su semana. Los esperamos el próximo viernes con más información y pues quedamos a la orden. Nos vamos a quedar unos minutos por acá por el chat para compartirles nuevamente. Por favor, llenen la encuesta. Por favor, visiten el landing page donde se pueden inscribir a los 2 eventos siguientes y les esperamos la próxima semana. Como les comentamos,
recibirán a sus correos probablemente el lunes, recibirán el enlace para que tengan la presentación y que tengan la grabación y por favor compártanla, como les decía Alejandro y Leonardo, con su junta directiva, hagan capacitación y repliquen toda esta información que sin duda va a ser de muchísimo provecho. Leo y Alejandro, muchísimas gracias nuevamente, un placer verlos y escucharlos y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Zairi, muchas gracias a todos y todas y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego, que tengan un muy lindo día.